Diga conmigo, ¿quién dijo miedo? ¿Cuántas veces le han dicho así a usted? ¿Cuántas veces le han dicho así? Dígale que está a su lado. ¿Y quién dijo miedo? Dígale. Ese es el título. Vamos, predique, ayúdeme a predicar. Dígale que está a su lado. ¿Y quién dijo miedo? Dígale. Ese es el título de este mensaje. Y yo recuerdo, hermanos, que hace ya unos años había una persona acá en la congregación, y quizás lo he dicho o lo he predicado, y tal vez algunos que son sobrevivientes, sí, que se quedaron en la congregación o que tienen años de estar en la congregación, se van a recordar de este personaje. Yo recuerdo que él era, en su momento, era un bolito, era un borracho que pasaba acá cerca de la iglesia tomando, pero él siempre tenía un corazón bonito, y al final, pues aunque sea bolo, venía a la casa del Señor. Vuelva a ver al que está a su lado o vuélalo a ver si no huele a guaro. Y él, aunque sea bolito, venía aquí a la casa del Señor. Y yo recuerdo que en su momento el pastor general daba unos videos, unas enseñanzas, y se acostaba aquí con otro bolito, y él, en vez de estar viendo los videos, se dormía aquí en la casa del Señor, así como muchos. Sueño santo. Pero él tenía una expresión, él tenía esta palabra, y yo la primera vez que lo escuché por él. Y de repente usted podía estar tranquilo hablando con alguna persona, y de repente le aparecía por atrás y lo asustaba gritándole: ¿quién dijo miedo? Imagine qué susto el que pegaba. Y ese es el título de este mensaje: ¿quién dijo miedo? Hermano, en la vida nosotros siempre vamos a tener miedo. ¿Cuántas hermanas hermosas y bellas vinieron esta mañana? ¿Cuántas hermanas valientes vinieron esta mañana? Y siguen siendo las mismas valientes. Cuando ven una cucaracha, ahí se les va la valentía, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas hermosas vinieron esta mañana? Y siguen siendo las mismas mujeres valientes. Cuando ven una rata ahí en la cocina, solo de imaginarlo, vea. En la vida siempre nosotros, usted y yo, siempre vamos a tenerle miedo a algo. Yo le tengo miedo a las alturas. ¿Hay alguien que sea parecido a mí? Yo le tengo miedo a las alturas. Yo a los animales no les tengo miedo. De aquí de la iglesia he tenido la oportunidad de sacar culebras, sí, pero no hermanos que son culebras. Y no, de verdad, antes que estaba todo esto pobladito de árboles, se metían las culebras por acá y yo las sacaba. ¿Cuántas hermanas me hubieran ayudado? Entonces, en la vida siempre usted y yo siempre vamos a tener algún miedo. Y la mayoría de veces lo que a nosotros, a usted y a mí, nos causa miedo es la incertidumbre del día de mañana. Muchos estamos aquí, el cuchumbo, el cuerpo, pero nuestra mente está pensando ya cómo ganar dinero el día de mañana. Por no decirles cómo robar mañana. Nuestra mente está pensando ya en qué es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Y está mal, no está mal. Pero por lo menos nosotros debemos de prestarle la debida atención estos momentos al Señor, porque Él desea decirnos algo, porque Él desea transmitirnos un mensaje esta mañana. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale: ponga atención que el Señor le está hablando de él. Entonces nosotros siempre tenemos miedo, hermano. A algo usted le tiene miedo. Y desde que hablamos miedo, a usted ya se le vino a la mente: ¿qué es eso? Y muchos tenemos miedo tal vez a perder nuestro trabajo. ¿Se recuerdan cuando estuvo esto de la pandemia? Todos teníamos un gran miedo, un gran pavor. Si íbamos a perder nuestro trabajo, ¿qué íbamos a hacer con nuestro negocio? Otros tenemos miedos tal vez a perder nuestra familia, nuestro hogar. Otros tenemos miedos tal vez a que nuestros hijos, porque yo creo, hermano, que como siervos del Señor, como hijos del Señor, creo que no hay nada más gratificante que nuestros hijos sean siervos del Señor también. Ayer lo hablaba con una persona
Y hablábamos de eso y le comentaba y le decía, yo deseo con todo mi corazón que mis 2 hijos sean siervos del Señor. Si no van a ser pastores, que algo hagan para la obra del Señor. ¿Y usted cuántas veces o cuándo ha ministrado a sus hijos? Puesto manos sobre ellos diciendo, yo sé que vas a ser siervo del Señor. Entonces, tenemos miedo tal vez a que nuestros hijos en alguna ocasión en la adolescencia o más allá de la adolescencia se pierdan del camino del Señor. Otros tenemos miedo, qué sé yo, a perder a nuestros padres, a perder a algún ser querido. Pero como es el trayecto de la vida, aunque nosotros tengamos miedo, en alguna ocasión eso va a tener que suceder. Y así puedo yo ir hablando de cantidad de cosas que nosotros podemos tener miedo. Y yo sé que tal vez usted está pensando y está analizando ahorita a qué es lo que usted le tiene el miedo. Tal vez al mañana, no lo sé. Pero Hebreos esta mañana nos da un consejo a nosotros y nos dice que Jesucristo, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos. Hermano, usted y yo estamos en constante cambio. ¿Verdad que sí? Todos estamos en constante cambio. Y es bueno que en nuestra vida hayan cambios. Por supuesto que sí. Y usted cada día tal vez puede ver hacia un par de años atrás usted y usted no es el mismo. Usted ha crecido, tal vez en gracia, en sabiduría. Y otros lastimosamente hemos crecido para los lados. Vuelva a ver al que está a su lado. Y las cosas y nosotros estamos en constante cambio. Los tiempos cambian. La política, para bien o para mal, cambia. Nosotros como personas estamos cambiando. Y usted ha conocido cantidad de personas que también han cambiado aún hasta con usted. En alguna ocasión se mostraron amigos con usted y ahora le han metido el cuchillo por la espalda. La gente cambia. Usted y yo, dígalo conmigo, cambiamos. Dígale que está a su lado, usted cambia, dígale. Constantemente está cambiando. Las modas cambian. Yo recuerdo que mi tío me decía, las modas cambian, pero no hay nuevas modas, me decía. ¿Cuántos hermanos acá anduvieron con aquellos pantalones que les cubría todo el zapato? ¿Cómo se llamaba esa moda? Acá bien se acuerdan, ¿verdad? Era para el tiempo del hermano John Travolta, ¿verdad? Que salió la película Vaselina y ustedes la andaban bailando también o danzando. Y yo recuerdo que mi tío me decía, las modas cambian, pero al final son las mismas. Ahora los bichos andan todos socados, pero llegará el momento que yo también me voy a tener que vestir así, con esos pantalones acampanados. Porque las modas van y vienen. Usted y yo constantemente, continuamente estamos cambiando. Pero quiero que me ayude a predicar esta mañana y quiero que abra su boca. Quiero que diga, Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Que Dios nunca cambia. Dígale al que está a su lado, Dios es inmutable. Dios no tiene variación, Dios no está cambiando. Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por todas las generaciones. Y aunque usted y yo cambiemos, y aunque el tiempo cambie, aunque todas las cosas a nuestro alrededor estén en constante cambio, el Señor sigue siendo el mismo. Hermano, el propósito de este mensaje es que usted recuerde esta mañana que Cristo nunca va a cambiar. Él siempre va a estar lleno de amor para con usted. En cuanto el mundo le brinda a usted odio, rechazo, el Señor siempre va a estar con sus brazos abiertos esperándolo. En cuanto el mundo está dispuesto para darle la espalda, el Señor siempre va a estar dispuesto para amarlo a usted, para rescatarlo del lodo cenagoso, para sacarlo una vez más de ahí de donde usted y yo decidimos meternos. Entonces diga conmigo, el Señor no cambia. El Señor es inmutable. El Señor sigue siendo el mismo, hermano, y nosotros podemos ver
Y yo quiero que esta mañana usted sepa y esté seguro que usted y yo seguimos al único Dios verdadero. Usted y yo seguimos al único Dios verdadero. Alrededor del mundo, hermano, imagínese solo en una religión llamada hinduismo. Diga conmigo, hinduismo. Solo en esta religión hay aproximadamente 330,000 dioses con D minúscula. ¿Por qué? Porque para ellos todo es Dios. ¿Cuántos dioses tiene solo el hinduismo? Para que se lo lleve ahora. 330,000 semidioses, porque Dios solamente uno. Y ahora nosotros podemos ver que alrededor del mundo hay más de 4,000 religiones. Imagine, cada religión, por supuesto que tiene que tener su Dios. ¿Cuál es el punto, hermano? Entonces nuestro Dios es un Dios como el de ellos. No, porque el Dios de ellos va cambiando. El Dios de ellos no es el mismo. Ellos de repente ven algo como Dios y mañana se murió y después agarran otro. El Dios suyo y el Dios mío sigue siendo el mismo desde antes de la fundación del mundo y será después del mundo. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y aunque alrededor del mundo se encuentre cantidad de religiones, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo con usted y conmigo. Hermano, esta mañana de algo usted puede estar seguro: que el Señor nunca va a cambiar. Dígale al que está a su lado: hermano, el Señor no va a cambiar con usted. Usted sí va a cambiar, dígale. Y nosotros en las Sagradas Escrituras, amado hermano, podemos encontrar y podemos ver que nosotros tenemos un libro hermoso, el cual usted tiene en sus manos esta mañana. ¿Cómo se llama? Biblia significa recopilación de libros. Lo que usted tiene en sus manos son las Sagradas Escrituras. ¿Qué tiene en sus manos? Un gusanito, dice el hermano. ¿Qué tiene en sus manos? Y nosotros vemos, hermano, que las Sagradas Escrituras no fue algo que se escribió en un día o en un año. Nosotros vemos que las Sagradas Escrituras tardó mucho tiempo, aproximadamente 400 años, en escribirse toda, ¿sí? Y no solamente la escribió una persona, sino que la escribieron muchas personas, aproximadamente 40. Y nosotros vemos que las Sagradas Escrituras no se contradicen. Ahí anda la gente queriendo encontrarle errores a las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, pero no se contradicen. Y nosotros podemos confiar que esa palabra es fiel porque ha venido de parte de ¿quién? De Dios. Ah, pastor, pero la escribieron hombres pecadores. Tiene toda la razón. La escribieron hombres, pero fueron hombres inspirados por Dios. Y ese libro ha sido perseguido, ese libro ha sido destruido, ese libro ha sido quemado, pero la misma palabra dice que en ella nosotros encontramos vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros encontramos a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Entonces, aunque el mundo se levante, entonces aunque el mundo quiera destruir ese sagrado libro que usted tiene en sus manos, no lo van a poder lograr. Y nosotros esta mañana podemos estar bendecidos, orgullosos de tener ese sagrado libro en nuestras manos, porque por ella es que ahora nosotros caminamos. Por ella es que ahora nosotros, y por fe, es que tenemos esa comunión, esa conexión con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, tanto en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, nosotros podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras que está Dios. Y en una ocasión yo estaba en una clase y un estudiante preguntó y dijo: pero yo no veo al mismo Dios del Antiguo Testamento, no veo al mismo Dios del Nuevo Testamento.
Pero nosotros podemos saber y podemos estar seguros que es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Él lo dice, que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por la eternidad. Entonces nosotros podemos ver, tanto en los dos testamentos, en todas las sagradas escrituras, podemos ver que Dios sigue siendo Dios. Diga conmigo, Dios sigue siendo Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, y quiero que resaltemos el primer punto esta mañana. Hermano, y como Dios no ha cambiado, como Dios sigue siendo el mismo, usted y yo debemos de estar seguros, amado hermano, que Él pelea por nosotros y que Él nos salva. ¿Cuántos desean que Dios pelee por usted? ¿A cuántos en alguna ocasión de la vida se nos va la fuerza? ¿A cuántos en alguna ocasión de la vida, por diferentes razones o por muchas razones, se nos va la fuerza? Ya no tenemos fuerza para seguir luchando, ya no tenemos fuerzas para seguir orando, ya no tenemos fuerzas para venir a la iglesia. Es más, ya se nos acaban las fuerzas de estar con la familia, con nuestros hijos, se va todo. Y esos momentos son donde nosotros, usted y yo, podemos estar seguros que es Él, que es Dios quien pelea a favor de nosotros. A otros se nos hace difícil porque de repente se levantan muchas personas en contra de usted. O se levanta alguien que usted puede considerar que es alguien poderoso, alguien que tiene poder. Recuerdo que en una ocasión una hermana vino acá a la iglesia y me dijo: necesito que oremos. Y empezamos a orar, no me dijo absolutamente nada. Y luego me dice: estoy teniendo mucha dificultad en todos los proyectos. Y las personas que se han levantado en contra de mí, en contra de las empresas, en contra de los proyectos, es gente poderosa, me dice. Es gente que tiene influencia. Es gente que al final, aunque yo quiera, no les voy a ganar porque tienen poder. Y le digo: hermana, no se preocupe, es que no es usted quien va a pelear. Es Cristo Jesús quien va a pelear por usted. Y yo no sé quién se está levantando en contra de usted. Yo no sé, tal vez es alguien que usted diga: yo acá no voy a poder hacer nada. No sé qué gigante es el que se está levantando en contra de usted. Pero de algo usted tiene que estar seguro: que Cristo Jesús, que Dios el Padre, va a pelear por usted. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Estar tranquilo, estar confiado. Dígale que está a su lado: esté tranquilo, hombre, hermano, dígale. Esté tranquilo, que Dios sigue siendo Dios. Hay otros que estamos peleando quizás en nuestra familia. No se preocupe, Dios sigue siendo Dios. Usted permítale al Señor, y el Señor es quien va a obrar en su hogar, en su familia, en sus hijos. Él sigue siendo Dios, dice la palabra del Señor. Y esto nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El Padre le decía a sus hijos, al pueblo de Israel, aunque era necio, aunque era desobediente, igual al que está a su lado, vuelva a verlo. Amén. El Señor siempre los amó. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 24: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Entonces, ¿de qué puede estar seguro usted? Que el mismo Dios de hace 6,000, 4,000 años es el mismo Dios en la actualidad. Y que si Dios peleó a favor de aquel pueblo, peleó en contra de los enemigos de aquel pueblo, ¿por qué no va a pelear en contra de usted esta mañana? ¿Qué le hace pensar que Dios no lo quiere a usted? ¿Se ha dado cuenta que de repente salen personas diciendo: ay, no, es que a mí nadie me quiere? ¿Cómo dice la canción? No, a mí nadie me hace caso. Oro y el Señor mejor le responde al que está al lado mío, pero a mí nunca. Si usted ha venido a ser hijo de Dios, y el jueves nosotros lo mirábamos, si usted ha venido a ser hijo de Dios, si usted le ha reconocido como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, no se preocupe, que Él va a pelear por usted.
Y nosotros lo podemos ver también en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y Pablo lo decía claramente en Romanos 8:31. Y muchos utilizamos este versículo porque es muy conocido y ha sido de mucha bendición también. Y Pablo decía, ¿tiene Romanos 8:31 usted? Pablo decía, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros. Vamos, ayúdeme y léalo fuerte, con voz audible usted. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Ahora dígaselo al que está a su lado, léaselo al que está a su lado. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Está bien, hermano, y dúdelo si lo estoy diciendo yo. Pero esta mañana mi propósito es demostrarle que el Señor no ha cambiado. Mi propósito es demostrarle que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue siendo Dios, que Dios está sentado en su trono para pelear a favor de aquellos que han creído en Él. Pregunto esta mañana, ¿cuántos han creído en Dios? Entonces, ¿cómo el Señor no lo va a rescatar? ¿Usted cree que Dios es malo y que se complace y que dice, sí, está bien que le vaya mal a mi hijo, tal vez así aprende? Así somos nosotros como padres a veces, pero el Señor no es así. El Señor cuando ve que nosotros ya no podemos más, ahí está para pelear a favor de nosotros. Y eso es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y quizás Pablo lo escribió hace más de 2000 años. Pero esta mañana usted puede estar seguro que el mismo Dios del cual Pablo estaba testificando es el mismo Dios al cual usted esta mañana vino a adorar y alabar su santo y su bello nombre. Como segundo punto, Él es nuestro sanador. ¿Cuántos de los que estamos acá tal vez necesitamos experimentar que sea Dios quien sane nuestras vidas? Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmo 103. Acompáñeme a Salmo 103, por favor. Dice la palabra del Señor, Salmo 103, 3. Él es nuestro sanador y ayudador. Dice la palabra, Él es quien perdona todas. ¿Sabe cuáles son aquellas iniquidades? Aquellos pecados que nunca cometimos. Hay gente que dice, gracias a Dios que yo no peco haciendo las cosas. Yo solo peco con la cabeza, pensando. Es pecado de iniquidad. Ya lo pensó, ya lo maquinó, ya lo tiene en su mente. Y aún aquellos pecados que nosotros ni siquiera hemos cometido, el Señor en esta mañana está diciendo que Él ya nos lo perdonó también. ¿Cuántos pueden regocijarse en eso? Yo creo que el más pecador tiene que alegrarse más. ¿Cuántos varones no pecamos con la mente? ¿Cuántas hermanas no pecan con la mente? Y luego llegamos a una edad avanzada y decimos, no, pastor, no se preocupe, yo ya vivo en santidad, que ya no puedo hacer nada con mi cuerpo, pero la mente le vuela hasta decir ya no. La palabra del Señor está diciendo que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro ayudador y que obviamente Él también está para perdonar aquellos pecados que ni siquiera muchas veces cometimos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana, hermano, y de eso usted y yo podemos ser testigos. ¿Cuántas veces usted estuvo hasta hospitalizado? Y a veces por necios, por tercos, pero vamos al hospital. Y de ahí el Señor tiene misericordia de usted y de mí. Y de ahí el Señor nos sana. Y esto nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahora veámoslo en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 9:22. Mateo 9:22. Pero Jesús volviéndose y mirándola,
dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha, ¿qué? Y la mujer fue salva desde aquella hora. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que había una mujer que por mucho tiempo había padecido de una enfermedad. Y dice la palabra del Señor que ella, todos sus bienes, todo su dinero, lo había dejado en manos de los médicos y los médicos se la habían bajado. Pero fue necesario solo un par de segundos de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, para que aquella mujer, y si usted se fija, el Señor no solamente le dijo sé sana, sino que también le dijo sé salva. Y en una ocasión Jesús dijo: ¿qué es más fácil, sanar a una persona o perdonar sus pecados? Esta mañana el Señor está siendo su ayudador. Esta mañana tal vez usted se está sintiendo solo. Esta mañana quizás se ha dado cuenta que cuando usted más necesitaba, la gente le dio la espalda, se fueron, no estuvieron con usted en el peor momento. Pero qué lindo es recordar que esta mañana el Señor está para ayudarle a usted, está para salvarlo, está para animarlo, está para llenarlo una vez más de vida. Y aquella mujer tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, y aquello le bastó a aquella mujer para ser sana y para ser salva. ¿Se ha dado cuenta que aquella persona que tiene un encuentro con el Señor jamás ni nunca vuelve a ser igual? Es transformada. Aquel varón que tenía tal vez un vocabulario horrendo, cuando viene a los pies del Señor o cuando tiene un encuentro con el Señor, aquel vocabulario se va también. Aquellos hermanas o hermanos que teníamos algunas costumbres o teníamos como práctica el pecado, cuando venimos a encontrarnos con el Señor, aquellas prácticas desaparecen también. Pues así fue con aquella mujer. Tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, y aquella mujer pudo saber que su ayuda, su sustento no venía del hombre, sino que su ayuda y su sustento venía de parte de Dios. Aquella mujer había entregado absolutamente todo, había gastado todo lo que tal vez ella poseía, y se encontró con el Señor y no tuvo que hacer más nada que creer y tener fe en Él. Hermano, le animo, le invito que esta mañana, a pesar de la prueba, a pesar que se encuentra ahí en medio de la barca en turbulencia, crea en el Señor. Crea en el Señor, que Él es su sanador, que Él es su ayudador. Y muchas veces nosotros estamos esperando, hermanos, y hablamos de sanidad, muchas veces solamente física. Ay, hermano, pero muchas veces nosotros, usted y yo, debemos sanar heridas que nunca sanaron en nuestro corazón. Esta gente dolida, cuánto hombre dolido, cuánta mujer dolida, cuánto hombre o mujer dolido con sus padres porque tal vez los abandonó y no lo pueden perdonar. Otros tal vez hombre o mujer tal vez quebrado por el hecho de que su pareja tal vez tuvo una infidelidad y también no puede sanar eso en su corazón. Y el Señor no solamente ha venido para sanar nuestra vida física, sino también nuestro corazón. Y eso es cierto, que donde Dios está también no puede haber odio, también no puede haber rencor. En Santiago la palabra del Señor dice que una fuente no puede dar dos tipos de agua. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? O está Dios o hay rencor. O está Dios o hay odio. O está Dios o hay avaricia. O está Dios o hay envidia. Pero las dos cosas, aunque suene duro, no pueden estar. O está Dios o hay cizaña en nuestro corazón. Entonces, hermano, tal vez usted está sanito y diga usted: no, esa palabra no es para mí. De una manera, esta palabra siempre va a llegar a usted. Y la Biblia es clara y dice de qué tiene que nosotros le hagamos bien a aquellos que nos hacen bien.
Debemos de amar a quienes, a los enemigos. Debemos de amar a aquellos que procuran hacernos daño a nosotros, aquellos que procuran vernos caer, aquellos que procuran que nosotros no avancemos. A ellos ámelos usted. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es. Pero a eso el Señor nos está llamando. Y tal vez usted diga: no, pastor, yo estoy sanito, vivito y coleando. Pero necesitamos sanar nuestro corazón. Necesitamos sanar nuestro corazón. Y como último punto, tercero, Él es nuestro refugio. Él es nuestro socorro. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, un salmo que para mí es de los que más ha marcado mi vida. Salmo 121:2. Salmo 121:2. Dice la palabra del Señor: mi socorro. Vamos, léalo fuerte. Mi socorro que hizo. Ve al que está a su lado. Ve al que está a su lado, por favor. Esa preciosura que usted tiene a su lado. Diga amén, aunque sea por fe. Esa preciosura que usted tiene a su lado, la formó, la creó Dios. Y si Dios ha creado a esa persona, todo lo que usted puede ver en este instante, ¿cómo Dios no va a crear ese milagro que usted necesita? El problema es que muchas veces corremos donde no tenemos que correr. Hay muchos refugios donde nosotros podemos estar, y lastimosamente hay algunos hombres que buscamos refugios en el alcohol, en las drogas. Pues nos damos cuenta que es un refugio que con el tiempo un día va a desaparecer, va a caer. Pero si usted busca a Dios como su refugio, déjeme decirle que los enemigos vendrán, pero también tendrán que huir, porque Él es el único refugio seguro que existe. Él es el único socorro que nosotros podemos tener esta mañana. Tal vez usted diga: no, yo le voy a hablar a mi amigo y yo sé que me va a ayudar, me va a socorrer. No, hombre, mi hermano, no estemos equivocados. No ponga la vista en el hombre. No ponga la vista en aquellas cosas que nosotros podemos ver. Ponga su vista en aquel que hizo los cielos y la tierra. Y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Él es nuestro socorro. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 13:6, 2 versículos antes de donde nosotros empezamos. Dice la palabra del Señor: de manera que podemos decir, ¿cómo? El Señor. Mire, hermano, yo los regaño a ustedes a veces porque leemos como que estuviéramos leyendo la prensa, ¿ve? No, tenemos que leerlo confiando en el Señor, que es palabra del Señor. Hermano, y muchas veces nosotros necesitamos del Señor, pero no queremos creer. El enemigo nos tiene tan atados que ni siquiera la boca podemos abrir. Vamos, leámoslo fuerte y dígalo usted. Si usted necesita del Señor, hagámoslo. Si no, no se preocupe. Dice la palabra del Señor, ¿cómo? De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer. ¿Cuántos creen a esta palabra? El Señor es su ayudador. El Señor es el socorro que usted necesita esta mañana. Entonces yo puedo decir: entonces, hermano, ¿quién dijo miedo? Pues, ¿por qué está teniendo miedo usted esta mañana? El jueves mirábamos un testimonio de acción de gracias y decía la hermana que ella estaba celebrando una acción de gracias porque tenía 2 años de no tener trabajo. Nunca lo había visto yo. Pero como la Biblia nos enseña que debemos de ser agradecidos con Dios cuando va bien y cuando va mal, pero solo somos agradecidos cuando nos va bien. Cuando nos va mal, nos queremos hasta olvidar del Señor.
Y el jueves mirábamos este testimonio de la hermana, y más que testimonio era culto de acción de gracias, porque tenía 2 años de no tener trabajo. Pero en medio de esos 2 años tal vez ella pudo haber confiado en el sueldo, en el salario que ella podía tener, que podía ser muy alto. Y ella decía: este es mi sustento, este es mi socorro, este es mi refugio, como muchos ahora esta mañana. Y Dios permitió que aquel trabajo se le quitara a aquella mujer. Y ella misma testificaba y decía de que no le había hecho falta absolutamente nada. Que cuando ella creía que no iba a tener, era cuando más provisión Dios le daba a ella. Hermano, es que nuestro sustento, nuestro socorro, nuestro refugio no viene de aquello que podemos ver, viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué está teniendo miedo? A lo que el enemigo ha decretado sobre su vida. Déjeme decirle que Dios es más fuerte y más poderoso en lo que Él puede hacer. A la enfermedad que ha caído sobre su cuerpo, no se preocupe, el Señor es su sanador. ¿Qué nos hace pensar esta mañana que Dios ha cambiado? Si Dios ha sido bueno, ha sido ayudador hace más de 6,000 años, ¿por qué no lo va a seguir siendo? Si la misma palabra en Hebreos dice que Él es el mismo, de ayer, de ahora y por todas las generaciones. En el libro de Santiago 1:17, por si tal vez nos había quedado duda, Santiago especifica y dice que no hay ni una sola variación en Dios. Usted de repente le gusta algo y de repente ya no. De repente quiere algo y del otro día ya no lo quiere también. Pero Dios no es así. Dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay ¿cómo? Ni sombra de qué. Entonces, ¿qué le hace pensar que Dios ha cambiado? Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué usted y yo vamos a temer de lo que el hombre puede hacernos si Dios sigue siendo el mismo? Él no ha cambiado. Para terminar, solamente dígale al que está a su lado: Dios sigue siendo Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Y recuerde que mientras hay vida,